Hola Diana. Hola. A ver, cuéntanos, Diana, ¿qué hace una maestra de infantil y primaria de Perú por Madrid? ¿Cómo has llegado a hacer este camino? Pues primero presentarme, yo soy de Perú, pero soy muy viajera, de profesión soy maestra y de hobby soy pues esto, descubridora, exploradora y encontré la forma de relacionar mis dos pasiones. Entonces, desde que salí de la universidad, primero la universidad me plantea hacer mis prácticas en una provincia fuera de Lima, que es la capital. Yo decidí tomar esa oportunidad a pesar que me vieron como con mala cara porque nunca había salido de mi casa, yo era una niña de su casa. Pero bueno, me dieron la oportunidad y de ahí no paré. O sea, desde que me dieron esa oportunidad de salir, primero empecé en Perú, como ir a diferentes provincias con el fin de conocer diferentes formas de educación. En Perú la educación es muy diversa y mientras más alejado esté de la capital, es más deficiente y tiene mayores retos. Entonces yo quería visibilizar eso para que las maestras de zona rural se sientan identificadas, escuchadas y de alguna manera visibilizadas. Entonces esa fue mi motivación, pues hice varios viajes, creé un proyecto que se llama Kente, que es colibrí en quechua, y así he estado, ¿no? Bueno, la pandemia interrumpió ese proyecto, pero mi esencia como viajera y profesora, pues continúa. Mi primer viaje internacional fue a Colombia, donde también fui a conocer otros espacios educativos que hacen cosas diferentes. Y luego se ha dado la oportunidad de venir acá a España. España tiene la reputación en Perú de que tiene muy buenas maestrías y especializaciones y todavía no lo he comprobado al 100%, pero de por sí ya me he encontrado, por ejemplo, con Miguel Castro, que es uno de los divulgadores de educación creadora, que para mí verlo en primera persona fue muy bien. Y eso, ¿no? Entonces, vine con esa ilusión y los caminos se cruzaron para yo poder trabajar en el primer espacio educativo en Madrid por contactos, ¿no? Y bueno, ahora me ha surgido la oportunidad de continuar trabajando, pero en Granada, ¿no? Entonces sigo siendo viajera eh, y educadora a la vez. Y ahora no solamente divulgando las diferentes formas de educación en Perú, sino también contrastando con lo que me voy encontrando acá en España. Porque bueno, sabemos que tu Instagram es maestreviajera.perú. Ahí en tu cuenta de Instagram podemos ver esa labor de divulgación de los viajes. ¿Qué podemos ver en tu cuenta? En mi cuenta primero es muy personal, es la educación en Perú y en el mundo a través de mis ojos, como yo lo percibo, pero también desmitifico la imagen que tenemos de maestros y maestras, que tenemos que ser perfectos y que tenemos que saberlo todo, ¿no? Hay un lado de salud mental de los maestros que muchas veces no se habla, cuidando al cuidador, que no, que tenemos que cuidar nosotros mismos, que es importante que la gestión nos cuide porque nosotros acompañamos y sostenemos emocionalmente a las infancias, ¿no? Entonces hablo de eso, hablo cómo yo lo llevo, soluciones que voy encontrando también y pues mis viajes, ¿no? Yo no hago un viaje turista en el cual voy haciendo un check de diferentes lugares donde llego, sino me gusta llegar a un lugar y conocer a las personas, conocer su cultura, pequeños detalles que a veces a los turistas por su velocidad en andar lo dejan pasar. Yo tengo que quedarme un tiempo para poder conocer esas cosas que tal vez los turistas se pierden en este viaje tan rápido, ¿no? Con la esperanza de en algún momento ya asentarme en algún punto y desde ahí que sea mi punto de partida hacia otros viajes, porque viajera voy a ser siempre, pero sí me gustaría encontrar ya ese lugarcito donde digo, bueno, acá es mi lugar, ¿no? Bueno, Madrid y Granada están bien, ¿eh? Como punto de partida. Está muy bien. Antes nos has dicho que cuanto más alejado de la capital está la zona escolar, los colegios, más deficiente es. Yo sé que has trabajado en Cusco, en Lima, en Arequipa. ¿Hay Ujú. diferencias en el sistema educativo? ¿Depende de la zona donde estás? ¿O solo depende de los recursos económicos? Legalmente, Perú no debería tener diferencias. Tenemos un solo currículum. Hay una libertad de cátedra y hay la libertad para que cada maestro pueda
adaptar según su realidad, ¿no? Han ido pasando los años y los materiales que te brinda el Estado los han intentado adaptar a las diferentes regiones del Perú, como costa, sierra y selva, pero dentro de mi opinión y la opinión de muchas maestras rurales, esto no termina de llegar, o sea, al final termina siendo un saludo a la bandera, ¿no? O sea, como hay libros, ¿no? Donde ponen supuestamente eh, creaciones adaptadas, ¿no? Por ejemplo, en vez de contar manzanas, pues hacen la cuenta de maíz, ¿no? De papa, ¿no? Entonces, intentan hacerlo, pero no llega a ser suficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de la punta, ¿no? Las personas que crean este tipo de material, primero, no son docentes, no tienen experiencia dentro de la educación rural, entonces lo hacen desde lo que estudian o desde lo que pueden investigar en un viajecito, ¿no? Tal vez hacen estos viajes de conocer, conversar o estudios desde lo académico, ¿no? Pero se están olvidando del protagonista, que es el docente rural, quien tiene mucho que decir, mucho de lo cual adolece, y ya de por sí está entre en un contexto político en el que personas que viven ahí o viven más lejos, pues tienen que hacer viajes de larga distancia. Entonces, todas estas deficiencias hacen de que lo que se ve en el papel no concuerde con la realidad, ¿no? Y dentro del... Bueno, es que ahora me ha salido una curiosidad. ¿Una escuela rural? ¿Cómo Uh -huh. definís una escuela rural? ¿Se mezclan diferentes cursos? ¿Hay menos alumnos? Depende de si el pueblo, o si es un pueblo, si es una aldea. Uh -huh. Hay una hay diferentes espacios rurales, ¿no? Dependiendo en qué zona, si está en la costa, la sierra o la selva, intentan acercar a estos espacios de diferentes maneras. Por ejemplo, ahora la más cercana fue de que hay niños que necesitan trabajar y cosechar su alimento, ¿no? Porque de eso subsiste su familia. Entonces, son flexibles y les dan opción de faltar ciertos días al colegio porque, por ejemplo, hay temporada de cosecha, ¿no? Entonces, porque si es que el Estado no es flexible con esto, simplemente los familias deciden no llevarlo y no hay forma de acercarlos a la escuela porque encima están súper lejos. No, las zonas escolares no son nada cercanas. Hay niños que viajan hasta 2 horas caminando y por zonas súper empinadas para poder llegar a su centro de estudios, ¿no? Entonces, a veces el infante quiere acercarse a la educación porque sabe que es una única oportunidad para poder desarrollarse dentro de lo que tiene, pero sus familias necesitan también la ayuda de toda la comunidad, incluyendo los niños, para poder salir adelante y poder vender estos productos en el mercado local. Entonces, eh, es inaccesible este tipo de espacios físicamente. Y lo único que por ahora yo entiendo es que intentan ser flexibles con las familias, hay a veces visitas a las casas, ¿no? Les acercan el material, mm, hay esfuerzos, pero no llegan a cubrir las necesidades. Yo he escuchado, o sea, ya comparando con España, he escuchado que, al menos acá en Madrid, hay un intento por no dejar a ningún niño fuera del sistema, ¿no? O sea, e incluso las personas que quieren hacer homeschool o world school, a veces tienen este miedo de ejecutarlo porque creo que está dentro de, por así decirlo, ilegal, ¿no? Pero en cambio en Perú eso no es así. En Perú hay muchísimos niños en analfabetismo, adultos en analfabetismo. El Estado y la población lo sabe, pero es como, bueno, es lo que hay algún día, ¿no? Hay ONGs, personas voluntarias, ¿no? O alguien que intenta dentro de sus posibilidades hacer cosas, pero no llegamos a cubrir, ¿no? Entonces hay un índice de analfabetismo súper alto en las provincias, ¿no? Y el mayor territorio que tiene Perú es una zona rural, entonces podríamos decir que está escolarizado las capitales de las provincias, la capital Lima, pero es que eso no es todo el Perú es mucho más allá, ¿no? Y es más grande, ¿no? Pero no hay medios de comunicación, no hay internet, no se visibiliza eso. Porque la edad obligatoria de escolarización, ¿cuál es? ¿Y se cumple? 3 años. Se supone que ahí los niños tienen que entrar a los 3 años, ya no hay la opción de los 6 años y no se cumple. O sea, es obligatorio porque el papel te dice que es obligatorio, pero si alguna familia o alguna infancia o alguna asociación dejara de enviar a los niños a la escuela, no pasa nada. O sea, hay muchos niños que reclaman por sus derechos, ¿no? Porque
que les encantaría que les den aunque sea una bicicleta, ¿no? Para poder acercarse a su escuela que les queda tan lejos, ¿no? Pero los esfuerzos son en vano, e incluso cuando yo trabajaba en el proyecto de Kente, eh, yo trabajé en Cusco, que es una de las ciudades emblemáticas dentro del turismo, Cusco ciudad, ¿no? Donde llegan todos los turistas, está el Valle Sagrado, que también es un poco más turístico, que es el paso para ir a Machu Picchu, pero yo trabajé, intenté llegar a la zona más alejada, ¿no? Por ejemplo, el proyecto se ejecutó en Huilloc, ¿no? Pero dentro de Huilloc, que es bastante ya alejado, que me demoraba 2 horas para llegar en transporte, la pobladora que hizo la conexión conmigo me dijo de que por favor no hiciera el proyecto dentro de Huillocpampa, ¿no? Que es donde está la catedral y donde está la municipalidad, el ayuntamiento, sino que lo hiciera más arriba, ¿no? Entonces, porque las donaciones, las pocas que llegan a Huillocpampa, ¿no? A la central. Entonces, las personas que están alejadas siguen teniendo que bajar o desplazarse de su lugar. Entonces, dice, bueno, no voy a llegar donde llegan todas las donaciones, sino voy a intentar llegar más allá, ¿no? Entonces, pues más o menos son 2 horas en transporte y 1 hora caminando, ¿no? Lo cual los niños de ese lugar lo hacían en media hora. Yo llegué como súper mal. Pero bueno, es un poco de la realidad que he visto desde mis ojos, ¿no? Y si estuviera en tus manos, si fueras la ministra de Educación, Ujú. ¿por dónde empezarías a mejorar? ¿Qué serían los 2 o 3 puntos imprescindibles de mejorar? Eh, por ejemplo, cuando yo llego acá, yo llego por una motivación de actualización, ¿no? Pero cuando empiezo a conversar con las maestras locales, me dicen que hay muchos programas que ofrecen irse a Latinoamérica para capacitarse. Entonces dije, ¿qué? O sea, yo, sí, claro, si no vengo acá, no escucho esa versión de la historia, ¿no? Y dentro de mi percepción, puedo creer que la educación, a pesar de todos los retos que tiene en Perú, su esencia está en la transmisión cultural, ¿no? Y nuestra cultura, como ya bien conoce en todo el mundo, tiene mucha riqueza. Entonces, yo cuando vine acá, me pregunté como, ¿cuál es esa fiesta que es parecida a las fiestas patrias que tenemos nosotros en Perú, ¿no? En la cual nosotros danzamos, bailamos, hacemos manifestaciones culturales, ¿no? Que vamos traspasando de generación en generación nuestra historia. Entonces yo decía, ¿cuál es esa historia acá? Y luego, bueno, ya me vine enterando de que ahí también tienen su contexto histórico, pero no lo siento tanto, eso lo siento como diferente, ¿no? Entonces, nuestra educación tiene como prioridad eso, ¿no? Transmitir nuestra cultura para no repetir los errores del pasado. Esa es una de las frases. Y ahora que hago esta comparación, creo que sí, en mi propia educación, eh, yo a donde sea que voy me presento como peruana y decir que soy peruana eh, trae todo un bagaje cultural, ¿no? Y una diversidad importante, ¿no? Porque dentro del mismo territorio somos bastante diversos. Y una pregunta que siempre os hago a todas las que pasáis por el canal, no sé, Ujú. y explicáis las experiencias. ¿Qué formación tenéis las maestras en Perú? Si una vez acabáis la etapa, ¿no? Primaria, secundaria, vais a la universidad y ¿cómo es la formación universitaria? Eh, a ver, lo que tenemos en común es infantil, que sería inicial en Perú, primaria, secundaria tendríamos lo mismo, y luego acá hay una formación profesional, si es que no me he enterado mal, ¿no? Nosotros, nuestra educación obligatoria termina en secundaria, ¿no? Tienes dos opciones, ¿no? O ir a un instituto, que son como carreras técnicas, mecánica, asistente, ayudante de, ¿no? Y la carrera universitaria. Las carreras técnicas pues llevan 2 años y las carreras universitarias de 5 años. Entonces, pues ese sistema entre instituto y universidad tú te lo tienes que ganar. Si bien es cierto, es obligatorio. No es obligatoria. El Estado te puede proveer de esa opción. Hay opciones estatales en las cuales no pagas nada, al final sí pagas algo. Eh, entonces, pero antes, entre la secundaria y la universidad o el instituto, tú te tienes que preparar, porque hay un examen de admisión, una selectividad, en el cual si tú no apruebas, pues no ingresas. Esa preparación tú te la tienes que hacer a coste privado. No hay forma en que el Estado pueda cubrir eso. Y es necesario, si no, no puedes aplicar a ninguno de esas dos opciones, ¿no?
Entonces, ¿y por qué te lo tienes que hacer? Porque la educación que recibes, la educación básica regular hasta secundaria, no es suficiente. O sea, bueno, hasta cuando yo me formé no era suficiente. Hay una idea de repetir los temas, hay una queja de los maestros que al final es como, el maestro del grado anterior no lo ha hecho bien, los niños no vienen sabiendo nada, ¿no? Como les falta bastante dominar bastantes temas y lo que hacen es repetir los temas. Pero bueno, ya es un tema de didáctica porque van repitiendo todos los años y al final terminas la educación obligatoria y es como dices, no he aprendido nada. Y lo que no has aprendido en 11 años, lo terminas aprendiendo en un intensivo en 6 meses antes de empezar la universidad. ¿Y el rol de las familias dentro de las escuelas es importante? Sí, ¿la participación es activa? Porque aquí en España ya ves que en general no es muy activa. Pues hay de todo, hay de todo. Hay que, dentro del entorno donde yo siempre me he movido, la comunicación con las familias es bastante participativa. Por ejemplo, en entornos rurales, eh, cuando, que ha sido más difícil la educación para las personas adultas, ¿no? Las que ya están en el mercado laboral, les cuesta más, ¿no? Porque al final al día a día tienen que comer. Entonces, ellos priorizan su necesidad básica, que todavía no está cubierta, que es la alimentación. Entonces, no es que vayan a priorizar ni la educación de los adultos ni la educación de sus hijos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque necesitan comer el día a día, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, a veces los padres no pueden participar, pero ahí está el trabajo de nosotros como equipo docente en adaptarnos, ¿no? En hacer muy grata ese pequeño momento que a veces le sacamos a las familias, que puede ser una vez cada trimestre o cada bimestre, ¿no? Entonces, y eso, generamos más espacios de diálogo, de escucha, ¿no? Tanto personales como grupales, porque como te digo, al final dentro de un espacio que es carente de tantas necesidades, lo que más podemos hacer es generar espacios de escucha. Oye, y una cosita. Para las maestras más aventureras, que también las hay aquí en España, Ajá. ¿les recomendarías trabajar en Perú? ¿Pasar una temporada? Sí, sí, yo recomiendo no solamente en Perú, sino en Latinoamérica y a las maestras latinoamericanas, si es que escuchan o ven este video, también venir a otro continente, porque el choque cultural que hay, el intercambio cultural, es súper enriquecedor. O sea, yo ahora mismo estoy deconstruyendo muchas cosas que yo pensaba y las daba por ciertas, y ahora me las estoy replanteando, ¿no? Pequeñas cosas, no grandes posiciones políticas, sino eso, cotidianidad, por ejemplo, la percepción de las familias, cuáles son las preocupaciones de las familias. No porque acá algunas familias no tengan la necesidad de alimentarse todos los días o eso no sea una de sus problemáticas principales, deja de ser menos importante, ¿no? Entonces, eso, ver desde otra mirada. En Latinoamérica o en Perú se habla de los problemas de primer mundo, ¿no? No, esos son problemas de primer mundo, ¿no? Pero no dejan de ser problemas, ¿no? Entonces, y compartiendo con mamás de otros continentes, me dicen, siempre hay algo que podemos mejorar, siempre hay algo que podemos reclamar y pedir. Ahora, que se han escuchado, eso es diferente en cada país, ¿no? Y antes, al principio de esta charla, nos has dicho que te gustaría encontrar en un futuro un punto de estabilidad. ¿Qué Ujú. proyectos futuros tienes en mente? Tanto en Em, Instagram como profesionalmente. pues a mí me gustaría, ya como un sueño macro y a largo plazo, pues ser asesora educativa, ¿no? Mediante la virtualidad, porque eso me ayudaría a llegar a otros puntos. Eso es con respecto a la cuenta de Instagram. Lo he hecho muy poquitas veces porque al final no le dedico toda la energía que debería dedicarle, ¿no? Eh, y bueno, a corto plazo, sí, me siento cubierta de mis necesidades. Hay un descanso en el cual no tener que luchar por una alimentación, por educación, por seguridad al estar acá, ¿no? Porque eso ya está medianamente cubierto, o al menos yo desde donde vengo lo veo así. Y eso me permite poner foco en otras cosas, ¿no? Entonces,
yo me proyecto pues seguir trabajando en espacios educativos ya gestionados, porque eso me permite eh, centrarme y seguir observando a las infancias en desarrollo. Ya probé hacer gestión, o sea, ya probé ser yo la gestora de espacios y te da otros aprendizajes, pero no lo que más me gusta, que es acompañar a las infancias. Entonces, el tema de gestión lo he dejado ahí como en stand-by, porque realmente lo que más me nutre es acompañar a las infancias, ¿no? En el día a día, en la cotidianidad, ¿no? Y eso, y ya como crecimiento profesional, pues eso, ¿no? Llegar ya a otros espacios, a asesorar, a compartir, generar mesas de diálogo, que eso me encanta, y bueno, abierta a lo que me depare el mundo. Pues Diana, muchas gracias. Te seguiremos en tus aventuras viajeras y Muchas un gracias. placer. Esta charla ha sido muy constructiva y hemos aprendido, al menos por mi parte, mucho sobre cómo está por Perú las cosas. Pues sí, a todos los invito igual a viajar por Perú, sobre todo a maestros, acompañantes de educación, y que se puedan dar un tiempito para conocer escuelas, para conversar con maestras, no solamente se queden con mi punto de vista, que es desde donde yo lo he visto y lo he vivido, y conversar, ¿no? Hacer ese tipo de turismo que es el que yo promuevo. Y bueno, los que lo hagan y me vean, pues etiquétenme y lo compartiremos. Muchas gracias, Diana. Nada, gracias a ti. Un gusto. Chao, chao.